de los hombres más usados por Dios después del apóstol Pablo fue el pastor Charles Spurgeon. Ustedes han oído hablar de él en las historias, los libros. Un hombre que Dios usó grandemente en la época del siglo XVIII, XIX, y lo llamaron el príncipe de los predicadores. Si usted no ha leído de él, bueno, es bueno que lo lea para que usted vea. Era un pastor también bautista, reformado, y escribió cosas muy importantes, que es bueno también leerlo y conocer la historia de nuestros antepasados, nuestra herencia bautista. El ministerio del hermano pastor Charles Spurgeon, Dios lo bendijo grandemente. Ese ministerio fue muy fructífero. Él llegó a pastorear la iglesia más grande de Inglaterra. Llegó a fundar orfanatos, institutos bíblicos para preparar a futuros pastores, entre otras muchas cosas más. Pero junto con todo esto vinieron muchas aflicciones, muchos sufrimientos a la vida de Charles Spurgeon. Los sufrimientos de Spurgeon los pudiéramos brevemente clasificar en tres categorías: espirituales, emocionales y físicos. Los espirituales, él dice que comenzaron alrededor de 5 años antes de su conversión a Cristo, y dice que en muchas ocasiones caía en una profunda convicción de pecado, del pecado que Dios le mostraba en su vida, consciente del evangelio, pero también ciego a la misma vez de su aplicación. Terrible, ¿no? Dios estaba tratando con él, pero entonces él no podía ser consciente en ese momento de cómo aplicar y cómo vivir su vida cristiana. También él dice que experimentó sufrimientos emocionales, porque muchas veces o en muchas ocasiones caía en una profunda depresión resultado de su arduo trabajo en el ministerio. El ministerio es fuerte, no solamente en la parte física, sino también mental, emocional, es muy fuerte. Y imagínese un hermano que en esa época pastoreaba esa iglesia tan grande, más tenía tantos ministerios y tantas responsabilidades a cargo de él, ¿no? También sus sufrimientos, tenía esos sufrimientos a causa de los críticos. Tenía muchas personas que eran opositoras a él, ¿no? Sabemos que eso no es nada nuevo. Todos aquellos, dice la palabra de Dios, que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, pues experimentarán persecución, dice la palabra. Entonces, eso lo vemos, la persecución, desde nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, la historia. Usted lee, le recomiendo un libro muy bueno si lo quiere tener en su biblioteca, Los mártires de Fox. Ahí está registrada la historia del cristianismo, los mártires, cómo pasaron tanto sufrimiento nuestros hermanos, cómo murieron y todo eso, cómo fueron perseguidos. Es un libro muy bueno, se lo recomiendo que lo tenga en su biblioteca. Y finalmente, Charles Spurgeon experimentó sufrimiento físico. A temprana edad empezó a sufrir deterioro en su cuerpo. Él sufría entre unas cosas, porque él también sufrió de depresión. A mí una vez se me acercó alguien y me dijo, oh, pero un pastor sufriendo de depresión. Le digo, bueno, no has leído la Biblia. Porque si tú lees la Biblia, ves muchos hombres y mujeres de Dios que se deprimieron. ¿Okay? Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en el Getsemaní, Él sabía lo que le venía, la ira de Dios, que Él iba a cargar, los pecados de todos sus hijos, su pueblo. Él lo iba a cargar. Y el Señor dijo, Padre, si puedes, quita esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces ahí vemos a nuestro Señor, ¿verdad?, que se entristeció.
su parte humana. Entonces vemos también a David en los Salmos. Usted lee los Salmos, usted se da cuenta que un David afligido, deprimido también en ocasiones. Elías, ¿se acuerdan de Elías también? Que corrió y se escondió en la cueva y deseó hasta la muerte, que el Señor le mandara la muerte. Entonces, todos esos siervos de Dios, el Señor trató con ellos, pero el Señor los consoló, los sacó de esa depresión y los continuó usando hasta el día que le llegó el tiempo de irse, como pasó con el pastor Charles Spurgeon, que sufría de esas enfermedades, la gota. Hoy en día usted ve que la gota, usted dice, bueno, sufren de gota, bueno, se toma una pastilla o algo y se le quita, pero si usted no sabe lo que es esa enfermedad normalmente da en las uniones, por ejemplo, aquí en el codo, en la rodilla, en los pies, y la persona siente como si tuviera cristales, imagínense los cristales así machacados, cuando se siente así, el dolor tan horrible. Yo tuve un amigo que sufría de eso, y él se tomaba una pastilla y eso lo controlaba. Pero imagínense hace 2, 3 siglos atrás, cómo estaba la medicina. Entonces, tenemos que ver que eso era algo terrible. Y Charles Spurgeon murió a una edad temprana, no sé si como a 54, 56 años, por ahí, más o menos él murió. Pero hermanos, Charles Spurgeon era afligido grandemente, pero al mismo tiempo era consolado por Dios en medio de esos sufrimientos. Y es irónico porque él decía que los sufrimientos que él padecía lo preparaban para predicar mejor. Imagínese eso. Eso me recuerda al aguijón que tenía Pablo. El Señor oró, Pablo oró para que el Señor le quitara el aguijón, y entonces el Señor le dijo, no, Pablo. Dice que 3 veces había orado, y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, a veces el Señor permite eso en sus siervos para que sus siervos no se eleven demasiado. El orgullo, usted sabe que nosotros como seres humanos luchamos con el orgullo. Y entonces a veces no nos damos cuenta que tenemos orgullo y resulta que sí lo tenemos. Entonces Dios manda algo para poder usarte, porque el Señor no puede usar una persona orgullosa. No. Dice que Él está lejos del altivo. Dice la palabra que Él lo mira de lejos. Su comunión es con el humilde, ¿verdad? Entonces, hay algo en lo que nosotros debemos estar seguros todos como hijos de Dios, que Dios es nuestro Dios y es un Dios de toda consolación. Por favor, acompáñenme en sus Biblias a 2 Corintios capítulo 1. 2 Corintios capítulo 1. Ustedes saben que estamos exponiendo cada domingo, estamos exponiendo la carta de 2 Corintios, vamos en el capítulo 3 ya. Estuvimos predicando la primera de Corintios, la terminamos toda. Si usted no estuvo aquí ni nada, pues ustedes saben que en el canal usted puede ver ahí todas lo que son los sermones, puede ver también ahí los estudios bíblicos y todo. Pero hoy vamos a ubicarnos en 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Y dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Fíjense, mis hermanos, la palabra pero preciosa, ¿verdad? Ahí podemos ver uno de los motivos por los cuales Dios permite en nuestras vidas el dolor, el sufrimiento, para que nosotros entonces estemos
preparados para consolar a otros. Si usted se da cuenta, ¿quiénes ustedes piensan que son las personas más indicadas para consolar a una persona que ha pasado o está pasando por cáncer? Las personas que le ha dado cáncer y lo han sobrepasado o lo han superado. Si una persona sufre de depresión o está sufriendo de depresión, ¿cuál es la persona más indicada para consolar a esa persona? Una persona que haya pasado por depresión. No quiere decir que los demás no podamos, sí podemos, pero hermano, no es lo mismo cuando usted pasa por ese túnel negro de la depresión o del cáncer o de cualquier enfermedad, y cuando usted sale de allí, usted sale completamente transformado. Y entonces usted puede ver del otro lado y entonces consolar a esa persona que va por en medio de ese túnel negro. Fíjense aquí que el apóstol Pablo, en la porción bíblica que ya leímos, utiliza la frase Padre de misericordias. En el versículo 3, ¿verdad? Padre de misericordias. En el Antiguo Testamento, cuando el rey David tuvo que enfrentar una serie de castigos por causa de su desobediencia a Dios, le dijo a Gad el profeta, en 2 de Samuel capítulo 24 versículo 14, en grande angustia estoy. ¿Se acuerdan del capítulo 24 de 2 de Samuel? David había mandado a censar el pueblo, a hacer un censo, y el Señor no le había mandado a hacer eso. Y él desobedeció al Señor. Y el Señor le mandó al profeta Gad y le dijo, mira, 3 castigos, escoge uno. Escoge uno. Y él le respondió, David, al profeta Gad, le dijo, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. En el Salmo 86, versículo 15, David escribió, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Nuestro Dios es el Dios de toda misericordia y consolación. No nos trata conforme a lo que nosotros merecemos, a nuestros pecados, no. Si no hubiésemos ya sido consumidos por la bondad de Jehová nuestro Dios, no hemos sido consumidos. En el Nuevo Testamento identifica a Dios el Padre como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual también, nuestro Señor Jesucristo, es Dios de toda consolación. Si miramos ahí mismo en la carta de 2 de Corintios capítulo 1, versículo 5, nos dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Por el mismo Cristo, nuestra consolación. Jesús es completamente igual al Padre en su deidad, pero en su humanidad se sometió al Padre, en su humanidad. Fíjense en Filipenses capítulo 2 versículos 6 y 7, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús, siendo la segunda persona de la Trinidad, es también el consolador de su pueblo. Él dijo en Mateo, en el Evangelio de Mateo, dijo nuestro Señor, capítulo 5, versículo 4, bienaventurados los que lloran,
porque ellos recibirán consolación. ¿Ha llorado usted hoy, ayer? Hermanos, recuerde que su Dios es un Dios de consolación. Nos promete que nosotros recibiremos consolación. Fíjese que en ninguna parte en la Biblia no dice que nosotros no vamos a recibir tribulaciones y sufrimientos. Vamos a recibir eso. Vivimos en un mundo caído. ¿Okay? Va a haber maldad, va a haber problemas. Pero Él sí ha prometido que nos va a consolar en medio de esa aflicción. También la tercera persona de la Trinidad, y muy importante, tenemos que recordar que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y el Señor está con nosotros y en nosotros por la persona del Espíritu Santo. Él es consolador. El Espíritu Santo es otro consolador. Nuestro Señor Jesucristo es el consolador, pero Él dijo que Él enviaría a otro consolador. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. En vosotros. Pablo había experimentado, el apóstol Pablo había experimentado mucho dolor, mucho rechazo y mucho sufrimiento por parte de los falsos maestros de Corinto. Estamos bien familiarizados ya nosotros como iglesia con esa carta de Corintios y vemos mucha oposición. Esa iglesia era terrible. Pablo, ya sabemos que el 1 de Corintios es una carta de corrección. Los estaba corrigiendo todo el tiempo. Sin embargo, los amaba profundamente y él les llama hermanos, a pesar de sus errores. Les llama hermanos. Pero experimentó muchos porque había dentro de la iglesia, habían infiltrados maestros falsos que querían dividir la iglesia, apartar a los verdaderos hijos de Dios de la verdadera fe en Cristo. Y allí se levantaron falsos maestros dando falso testimonio contra él. Pero lo más doloroso para el apóstol Pablo, hermanos, fue que ellos trataron de engañar a los hermanos con mentiras, torciendo el evangelio. Yo me imagino el castigo terrible para un falso maestro. Porque una cosa es que tú ignores ciertas cosas teológicamente y tú estés predicando de una manera pero con un corazón para el Señor, pero tengas desconocimiento de algunas cosas. Eso es algo diferente. Pero que tú tengas conocimiento y que tú seas un mercader del evangelio, el castigo en el infierno para esa persona, yo no me lo quiero ni imaginar, por haber engañado al pueblo de Dios, que era lo que estos falsos maestros estaban metidos en la iglesia, tratando de engañar a los hermanos, tratando de sacarlos de la iglesia, de engañarlos con un falso evangelio. Pero en medio de todos esos sufrimientos, Pablo sufrió mucho. Estudia la vida de Pablo y se va a dar cuenta. Pero en medio de todo eso, él recibió el consuelo y las fuerzas de parte de Dios para seguir adelante. Y él pudo escribir a los tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 16 y 17. Este es el apóstol Pablo escribiéndole a ellos. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Me llama la atención, nos dio consolación eterna. Es eterna, no es una consolación de un momento, no, mi hermano. Es una consolación
para siempre. Ya nosotros somos hijos de Dios y el Señor está con nosotros siempre. Él ha prometido que estará con nosotros siempre, consolándonos, ayudándonos, corrigiéndonos también. Porque acuérdense que Dios, al que toma por hijo, también lo disciplina, dice la palabra. Pero Él no nos trata como nos merecemos, sino como un Padre amoroso y nos corrige para que sigamos adelante, ¿sí? Mientras nosotros vivamos en esta tierra, o mientras vivamos de este lado de la eternidad, enfrentaremos aflicción, enfrentaremos dolor, enfrentaremos persecución y desprecio por causa de servir a nuestro Señor Jesucristo. Eso va a ser así. ¿Cuándo es que nosotros nos sentimos verdaderamente gozosos, felices? Cuando estamos unidos entre nosotros. Amén. Esa es la verdad. Eso me dijo a mí un pastor hace un tiempo, cuando el Señor lo salvó. Dice que a él le gustaba mucho ir a los conciertos. Dice él, bueno, el Señor lo salvó, él no era pastor todavía, estaba empezando en los caminos del Señor. Y se fue para un concierto de esos de un cantante famoso. Y a él le encantaba eso. Dice que entró ahí y en medio de todo eso empezó a mirar a los lados y dijo, ¿pero qué hago yo aquí? Ya yo esto ni lo disfruto. Y agarró y salió de ahí y se fue. Entonces eso es lo que a nosotros nos sucede, hermanos. Ya nosotros no disfrutamos las cosas del mundo y a veces vamos ahí, estamos sentados ahí como que estamos incómodos. Es que yo no pertenezco aquí. Entonces cuando nos unimos nosotros es que nos sentimos cómodos, es que como que hablamos el mismo idioma. Ahora no le estoy diciendo que usted se aparte completamente del mundo, no. No le estoy diciendo eso. No estoy diciendo que ahora nos metamos todos del trabajo a la casa y de la casa a la iglesia y no haga más nada. No estoy diciendo eso. Debemos mezclarnos con el mundo para hacer testimonio. Como yo siempre traigo el ejemplo de la sopa, ¿verdad? La sopa, para que dé sabor, ¿verdad? Hay que echarle sal. Imagínense que la sopa es el mundo, el caldero de la sopa o la olla de la sopa es el mundo. Y la sal es usted y yo, somos la sal, ¿verdad? Y para que el mundo tenga sabor, nosotros tenemos que estar ahí, testificándole, con todo, con nuestras palabras, con nuestra forma de vivir, que ellos puedan decir, esa gente es diferente. Esa gente de ahí del apartamento 7 son diferentes, tienen algo diferente. Yo quisiera tener la paz que tiene esa gente. Mire, esa gente no tienen mucho, van ahí al parque, siempre están con esa risa. Bueno, hay momentos de sufrimiento y todo, pero yo veo que esa gente es diferente. ¿Ve? Entonces eso impacta al mundo. El mundo no tiene paz, hermano. La palabra dice que no hay paz para el impío. El mundo no tiene paz. Usted de repente los ve muy así felices y todo, pero eso es momentáneo. Nosotros estuvimos ahí. Yo cuando estaba ahí metido, mi gozo era temporal. Al otro día entonces me sentía triste, me sentía nostálgico, me sentía culpable. Cuando el Señor a mí me salvó, llenó el vacío que tenía mi corazón. Por eso el Señor dijo que el que creyera en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y así es. En medio de todo lo que estamos pasando. Y como yo decía el domingo, ¿se acuerdan? El Señor nos traía la palabra el domingo. Que nosotros podemos estar, se vale estar un rato triste, estar un rato mal, eso se vale, todos pasamos por eso, pero no nos debemos quedar ahí, porque nosotros tenemos esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Debemos levantarnos y empezar a recordar. Mire, una de las formas, hermanos, de levantar la fe es cuando usted empieza a recordar el pasado. Lo que el Señor hizo con usted, de dónde el Señor lo sacó, cómo lo sanó, cómo le dio gozo, cómo lo ayudó para hacer cosas que usted decía, esto es imposible que yo lo haga. Y el Señor lo sacó y lo llevó ahí. Usted recuerda el pasado. ¿Por qué creen ustedes que el Señor les mandaba al pueblo de Israel a celebrar tantas fiestas? Para que ellos recordaran de dónde el Señor los sacó. Porque ustedes creen que nosotros celebramos la cena del Señor. Nosotros estamos recordando cada vez lo que el Señor hizo por nosotros.
Entonces, por eso, recordar el pasado nos hace recordar que nuestro Dios, que nos sacó de donde estábamos en ese hueco en el pasado, Él también nos va a sacar ahora en el hueco donde estamos, en el problema donde estamos. Él lo puede hacer, porque Él es el mismo Dios Dios de ayer, de hoy y de siempre. Quisiera leerle un par de aplicaciones. Como iglesia debemos recordar que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es llamado Padre de misericordia y Dios de toda consolación, que no se nos olvide eso. ¿Qué significa eso? Significa que en medio de nuestras pruebas no estamos solos. Él mismo nos consuela en nuestras aflicciones. Él mismo. Pero ese consuelo, hermanos, no termina en nosotros. El propósito de Dios es que así como nosotros hemos sido fortalecidos y sostenidos en medio de las pruebas, también nosotros podamos consolar a otros en medio de sus problemas y en medio de sus aflicciones. Por lo tanto, nosotros como comunidad de fe estamos llamados a reflejar el carácter de nuestro Dios. ¿Cómo se ve esto en la práctica o qué significa esto en la práctica? Número 1, hermanos, acerquémonos a los hermanos que sufren, escucharlos, debemos escucharlos, orar por ellos y tratar de suplir sus necesidades físicas. No simplemente le digamos a ellos, estamos orando por ti. Perfectamente, eso está muy bien. Pero si está a nuestro alcance dar una ofrenda o ayudarlos con cualquier otra cosa, llevarlos en el carro a hacer algo, cualquier cosa está a nuestro alcance, hermanos, incomodémonos. El llamado es incomodémonos y hagamos lo que tenemos que hacer en el nombre del Señor. No, pastor, es que yo no siento eso. No, es que no se trata de sentir. La vida cristiana no se trata de sentir, hermano, se trata de obedecer a Dios y su palabra. Si yo me moviera por mi sentir, imagínense que yo un domingo no tenga deseo de venir a predicar. Ay, no, es que hoy me desperté sin ganas de ir a predicar hoy domingo. ¿Usted se imagina eso? No, yo me tengo que mover por fe. Señor, tú me has mandado a hacer esto y yo voy en tu nombre. Número 2, animarlos con la palabra de Dios. Nosotros debemos animar a nuestros hermanos. Yo recuerdo, yo estaba leyéndole la palabra al hermano Eddie, que está en el hospital, y él con sus ojos en medio de su angustia y con sus ojos cerrados, y ahí en medio de la angustia empezaba a reírse, sentía gozo. Y yo le leía la palabra, lo que estaba era leyendo la palabra, y yo lo miraba así, y entonces a él se le veía una sonrisa en su cara, en medio del dolor. Y entonces fíjese la prueba de lo que es el poder de la palabra de Dios. Cuando ya yo no le estaba leyendo la palabra, que lo sacaba a caminar, entonces yo le hacía algún chiste para ver si él se reía. No se reía. Entonces la palabra de Dios es la que le daba gozo en medio de la aflicción. Número 3, hermanos, testificarles de la gracia de Dios en nuestras vidas para darles esperanza. Lo que estaba hablando el testimonio. Es muy importante que cuando Dios hace algo en nuestras vidas, nosotros testifiquemos. Aquí, cuando venimos a los cultos, acciones de gracia, las acciones de gracia es para darle gracias al Señor de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Tengo trabajo, no tenía trabajo, el Señor me sanó, me abrió las puertas, me dio la medicina que necesitaba. Usted sabe cuando Dios ha obrado en su vida. Así que de esta manera, como iglesia, hermanos, nos convertiremos en un refugio de consuelo mutuo. Hermoso eso, ¿verdad? Hay hermanos que han testificado eso, de que la iglesia ha sido un lugar
de refugio para ellos. Y eso debemos ser, un lugar también de refugio. Predicamos el Evangelio, es lo primero, ¿verdad? Pero también consolamos a los hermanos con la palabra, los ayudamos en las cosas materiales que estén dentro de nuestra posibilidad y los guiamos, los ayudamos en lo que necesiten. Entonces, de esa manera, el Dios de toda consolación es glorificado en medio de su pueblo cuando hacemos esas cosas. Amén.